seguro, pues tú nunca me has fallado. Aunque camine a oscuras, tú estás a mi lado. Y ya no temo a nada, sé que estás aquí. Coinonía Evangelizadora, la Asociación Pastoral de Acompañamiento Personal. Pues bien, ya estamos aquí de nuevo en la sesión número 2 del curso Introducción a las Sagradas Escrituras. Vamos a hacer nuestra oración de esta manera. Digamos juntos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora te invito a que hagas conmigo esta oración. Espíritu Santo, tú enciendes el deseo de las cosas invisibles en los corazones. Tu inspiración es una palabra secreta que puede ser percibida, pero es imposible expresarla mediante el sonido de las palabras. Cuando tu inspiración divina eleva sin ruido al alma, se oye una palabra secreta, porque tu voz resuena silenciosamente al oído del corazón. Dame finura de oído para ser capaz de percibirte en la voz sutil del silencio. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues bienvenido seas a esta clase número 2. Recuerda el ejercicio principal que estamos haciendo, ¿verdad? Mira tu Biblia, la acaricias, la pones sobre tu pecho, la abrazas y luego, antes de abrirla, le das un beso. Este ejercicio nos servirá mucho para percibir lo que la palabra de Dios nos desea comunicar. El mismo Dios nos va a hablar. Bueno, entremos de lleno a esta sesión número 2, ¿sí? Disposiciones personales para la lectura de la Biblia. ¿Qué necesitas tú para empezar a leer las Sagradas Escrituras? Sé que pues lees la Biblia, buscas pasajes bíblicos, inclusive los que te dejamos en esta sesión. Sin embargo, hay cosas que debemos y tú debes de considerar. Veamos una cita importante, Santiago 1:21. Ya vamos a empezar con las cosas prácticas de esto. Sin embargo, si no sabes dónde se encuentra el libro de Santiago, pues está casi al final de la Biblia. Es uno de los últimos libritos que son las cartas apostólicas, así se llama, 1:21. Dice la Escritura: por eso, desechad todo tipo de inmundicia y de mal, que tanto abunda, y recibid con docilidad la palabra sembrada en vosotros, que es capaz de salvar vuestras vidas. Palabra de Dios. Entonces, desechad todo aquello que no está dentro de nosotros. Bueno, veamos pues. Primeras cosas importantes que debes de considerar en este estudio bíblico y cada vez que tú te acerques a las Sagradas Escrituras, con fe y con amor. Esto lo dice la Sacrosanctum Concilium, ¿verdad? En cuanto a la Dei Verbum. En la Biblia, el Padre sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Cuando tú te acercas a la palabra de Dios, obviamente te acercas a quien es el creador de todo. Y hay un diálogo, un encuentro. Y por eso es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye el sustento y vigor de la iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. Por eso se aplican a la Biblia de modo especial aquellas palabras:
la palabra de Dios es viva y enérgica, ¿sí? Como espada de doble filo. Puede edificar y dar la herencia a todos los consagrados. Como te digo, esto lo dice uno de los documentos del Concilio Vaticano II en el apartado de la Dei Verbum numeral 21. Cuando aparezcan estas citas, ahora te vamos a dejar unos pequeños ejercicios de ir buscando citas bíblicas y que la compares con esto que estamos hablando, ¿sí? Con fe y con amor. Recuérdate, Juan 15:3, con fe y con amor. Bien. Pero también necesitamos respeto y veneración al momento de leer y de acercarnos a la palabra de Dios. Los personajes del Antiguo Testamento, resulta que ellos oían la palabra descalzos y rostro en tierra. Algo que nosotros hemos dejado o casi ya no se practica, ¿sí? Pero si ya hiciste tu altar, si ya le pusiste y lo colocaste y lo decoraste con todas las cosas que te recomendamos, ahora el siguiente ejercicio sería, antes de abrir las Sagradas Escrituras, entonces tú te puedes descalzar en tu casa y puedes poner nada más tu frente en el piso como un acto de respeto y de veneración. Por lo tanto, si el valor de un cuadro o de un libro se aprecia por la firma del autor, ¿cuánto más no se aprecia la Sagrada Escritura? Que tú y yo sabemos que el autor principal es nuestro Creador. ¿Qué estimación no ha de tener el cristiano de la Biblia sabiendo que su autor es el mismo Dios? Entonces, yo recuerdo hace años que todavía cuando uno miraba a una persona adulta en la calle, pues uno saludaba. Hoy por hoy pareciera que ya no tenemos respeto y ya no tenemos esa buena educación. La palabra de Dios siempre se actualiza. Entonces necesitamos eso de descalzarnos el rostro en tierra antes de tener un encuentro con la palabra de Dios. Bueno, ya llevamos 4 actitudes. Las 2 siguientes, con espíritu de humildad, ¿sí? Esta hay que acercarse a la palabra de Dios con humildad y sumisión a la iglesia, ¿sí? Nosotros podemos tomar la Biblia, leerla, pero muy pocas veces la vamos a entender. Entonces necesitamos del magisterio de la iglesia, o como en este caso, un curso de introducción básica a la palabra de Dios. Desde el ejercicio mismo de tomar la Biblia, el libro sagrado, y saber que ahí me habla Dios. Bueno, por lo tanto, cuando nosotros ya hacemos una profundidad del estudio de la palabra de Dios, pues vamos a utilizar el catecismo de la iglesia para que nos explique las sagradas escrituras. Bueno, por lo tanto, es la iglesia la que nos interpreta la Biblia con la iluminación del Espíritu Santo que guía a la iglesia. Y ahí nosotros tenemos la gracia de poder descubrir mejor las cosas. Entonces, con ese espíritu de humildad nos vamos a acercar y también de sumisión a lo que dice el magisterio de la iglesia. Bien. Siguiente, con espíritu de oración. Hasta aquí llevaremos 6 actitudes importantes que tú debes de tomar en cuenta. ¿Cuál vas a practicar? Te recomendamos que vayas practicando de 2 en 2 y que en su momento pues adquieras estas características. Veamos qué nos dice esto de espíritu de oración. El Concilio Vaticano nos dice, segundo, recuerden que la lectura de la Biblia deben acompañarla, la oración, para que se realice el diálogo de Dios con el hombre. Y por eso aquí te vamos a recordar que la mejor oración que puede haber o que se debe de hacer antes de la expresión vocal nuestra propia, lo que sale de nuestro corazón, primero, Padre Nuestro y Ave María. El Padre Nuestro porque es la oración que Jesús enseñó a sus discípulos y apóstoles. Y el Ave María porque es el saludo de Dios en la persona angelical,
que saluda a la Madre de Dios. Por lo tanto, son dos oraciones esenciales cada vez que hacemos oración, sin olvidar, por supuesto, la señal de la cruz. Bueno, entonces, antes de abrir la palabra de Dios, pues hacemos el acto del Padre Nuestro, el Ave María, hacemos nuestro ejercicio de ver la Biblia, acariciarla, ponerla en nuestro pecho, darle un beso para que tengamos un mejor contacto con el que la ha realizado, el autor máximo. Por eso nosotros necesitamos ese espíritu de oración. Y este espíritu de oración se lleva a cabo con nuestros sentidos. Por eso la miramos, ¿sí? Miramos la Biblia, luego la acariciamos, ya van dos sentidos, ¿sí? La tenemos contra nuestro pecho, ¿sí? Y luego la besamos. Tres sentidos que nosotros podemos colocar. Ya más adelante vamos a ejercitar los otros dos sentidos que nos quedan para que la misma palabra de Dios pueda crear un espíritu de conciencia y un espíritu de oración. Bueno, el Concilio Vaticano II insiste en la necesidad de que los cristianos encuentren en la Biblia la fuente principal de su oración y de su vida religiosa. Por allá en los primeros siglos de nuestra iglesia, dirá el doctor de las Escrituras, ¿sí? San Jerónimo, dirá: si se desprecian las Escrituras, despreciamos a Jesucristo. Por lo tanto, el que ama a Jesús, ama la palabra de Dios y ha leído y ha tenido encuentro con la palabra que hace vida. No solo que la utiliza o que la tiene para un curso cualquiera, no, sino que la tiene en un lugar preferencial en su casa. Bien, pasemos ahora a algo importante de nuestro curso. Como siempre, en este curso de introducción a la palabra de Dios o las Sagradas Escrituras, vamos a hacer una pausa de conocimiento, ¿sí? Ya te dimos 6 actitudes importantes para que determines tu encuentro con la palabra de Dios. Ahora veamos la parte del conocimiento. 2 citas bíblicas. Veamos Lucas 24:27. Los discípulos de Emaús, y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Esta pausa de conocimiento es porque Jesús conocía las escrituras, no solo por ser Dios, sino por ser verdadero hombre, el cual, pues definitivamente, había sido educado y había leído cada uno de los libros que en aquel entonces existían. Y con los discípulos de Emaús, Él los anima a través de la misma palabra, que es el mismo, pero que Él sabe revelar. 1. 2. Lucas 4:16. Jesús lee las escrituras en la sinagoga. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga. Como era su costumbre, se puso de pie para hacer la lectura. Jesús mismo es miembro de la asamblea en aquel tiempo. Y esta vez Él se pone de pie para poder leer la Sagrada Escritura. Dirá más adelante en el capítulo 4, 16, 17, que Él dijo: hoy se ha cumplido esto, porque Él mismo había empezado a anunciar el reino y a dar a conocer la buena nueva. Entonces, si Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre, conoce las Sagradas Escrituras, ¿por qué no las conocemos mejor nosotros? Deberemos de conocer mejor las Sagradas Escrituras. Bueno, por lo tanto, la Biblia, siendo palabra misma de Dios, deberá ser leída y meditada como un encuentro vivo con Dios, ¿sí? Por eso, con Moisés en la zarza ardiente, es un encuentro vivo. Sin embargo,
hay algo que denotar. Aún Moisés tiene mucho trecho por qué recorrer para tener ese conocimiento y ese amor y esa fidelidad al Dios que conoce a través de una zarza ardiente. Volvamos a ver qué dice el Concilio Vaticano II. Los cristianos deben recibir los libros sagrados con devoción, porque expresan un vivo sentido de Dios. Contienen enseñanzas sublimes, ¿sí?, sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca del hombre. Encierran tesoros de oración y esconden el misterio de nuestra salvación. Si yo te comento que hay alrededor de unas 200 oraciones escritas en la Biblia, más profundas que lo que tú y yo podemos decir, ¿cómo no las tendríamos que utilizar? Y a veces nosotros estamos haciendo oración y pedimos siempre lo mismo. Entonces, cuando iniciamos el proceso de leer la palabra de Dios, entonces iniciamos un proceso de más amor, porque vamos a tener enseñanzas sublimes, sabiduría salvadora, pero sobre todo encuentros con Dios. Muy bien. A la Biblia nos debemos acercar, ¿cómo? Con los pies descalzos, como decíamos, con el corazón abierto y la voluntad disponible para escuchar a Dios y encontrarnos con Él. ¿Para qué leemos la Biblia? ¿Para conocer a Dios? Sí. ¿Para amarlo más? Sí. Pero hoy por hoy leemos la Biblia para encontrar el sentido en mi vida de la voluntad de Dios que viene a mí a través de su palabra. Por eso es tan importante ir con los pies descalzos y un corazón abierto. ¿Qué quiere decir los pies descalzos? Sencillos, humildes, porque nos va a adoctrinar, nos va a corregir, nos va a llevar por la senda importante del conocimiento de Dios. Bien, su palabra entonces es luz para nuestros pasos, alimento para nuestra alma y camino de salvación. Y estas cosas que están aquí en este texto en rojo, lo dice tu altar, con la candela, con los lirios, con la miel y con el pan. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es como la miel, tan dulce, ilumina nuestra vida, es un olor agradable que nos invita al amor con Dios. Veamos ahora y aterricemos nuestra sesión número 2. Increíblemente, ya estamos en el final de esta sesión 2. Consejo sobre la escritura. Yo espero que hayas hecho ya tu altar y si no, no te preocupes. Hazlo en el tiempo que tú dediques, poco a poco. No hay necesidad de correr. Este es otro consejo que te vamos a dar sobre las Sagradas Escrituras. El escenario principal en donde se da mayor gloria a Dios es en la liturgia, o sea, cuando tú y yo vamos a misa, porque dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 1124, lex credenti, lex orante, creyendo y orando, practicando y haciendo las cosas. Celebramos lo que creemos y lo que creemos está en la Biblia. Por eso es que cuando vamos a misa hay primera lectura, salmo, segunda lectura, evangelio. 4 cosas importantes que nos deben de llevar a creer en la palabra de Dios. Más adelante, quizás cuando tú termines el curso 1 y 2 de Biblia, te animes a seguir en el curso de la misa a través de las Sagradas Escrituras. Bueno, ya te dije una capsulita. Aterricemos entonces nuestra sesión número 2. Punto número 1 de conclusión. La palabra de Dios es acercarse al amor de un padre. Por eso los ejercicios, por eso este encuentro. Y hoy en la sesión número 2 ya realizamos una oración vocal espontánea. Punto número 2. El espíritu sencillo y puro, sé niño, sigue siendo niño,
curioso, amante, perdonando, no sabiendo que hay odio ni rencor, buscas a tu Padre, entonces pide al Espíritu Santo su luz. 3. Los buenos frutos tardan en florecer. Esta es tu sesión número 2. Persevera. Ve el video cuantas veces te sea posible. Ora frente a tu altar y frente a tu Biblia. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, seguimos en la senda de este curso de 12 sesiones. Esperamos que esta sesión número 2 encuentre en ti un corazón disponible, porque tus pies están dirigidos a encontrar la voluntad de Dios. Nos vemos en la sesión número 3. Bendiciones.